Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá, 11 horas 20 minutos en todo el territorio de la República Argentina, y esta cortina anuncia la llegada de nuestro querido amigo, el doctor Luciano Juárez, con su micro de bienestar y salud. Buen día, Luciano, ¿cómo le va? Ustedes ya lo están viendo para los que nos siguen en redes sociales. Al doctor Luciano Juárez. ¿Cómo estás, Luchi? Buen día, Fabio. Buen día. Buen día. Amigo Pablo, ¿cómo anda usted? Buen día, amigo. ¿Todo bien? Bien. Ya excelente. somos casi como chancho con mi amigo Pablo. No me diga. Nos revolcamos en la misma, Sí, en el ya mismo lo sé. charco. Sí, sí, contamos lo que hablan ustedes antes de salir, nos vamos todos presos. Así que No, discúlpenme, todos nos irán presos ustedes. Nosotros acá estamos indemnes todavía. Todavía. Viste que, dígame. vamos a ponerlo en En ¿cómo contexto. se llama? Sí, en contexto a la gente que hablamos, para que entienda la gente que no era para que nos lleven presos. Estábamos hablando con Pablo, yo este fin de semana anduve por la Feria del Libro en Buenos Aires. Qué cosa hermosa la Feria del Libro. No había ido nunca, ¿vos podés creer? Mirá que a mí me gusta mucho la lectura, no había ido nunca, me sorprendí gratamente. Lo dije también en las redes mías, que me siguen 2 o 3, no importa, pero yo se los comenté. Digamos que me sorprendió, sobre todo me sorprendió varias cosas de la feria. Primero que tampoco no conocía la rural. Ajá. Qué cosa linda. Sí, Me dio sí. ganas de hacer vaca para que me lleven, boludo, a pasear, por Dios. sí. Segundo, me sorprendió también mucho, y eso es lo que la mayor sorpresa que me llevé, que primero que estaba lleno de gente, los stands, increíble la cantidad de editoriales que hay, que la gente todavía lea a esta altura, sí, yo sí. no lo puedo creer. Sí. Y jóvenes. Te lo juro que me emocioné. Y yo fui a la presentación. Mi hija sigue a un escritor muy joven que se llama, es apellido Esperanza, ya me va a salir un nombre, se me fue el nombre de pila. Sebastián Esperanza, creo que sí. Pero sé que es Esperanza de apellido. Y es un escritor muy joven, tiene 24 años y ha escrito ya como 6 o 7 libros, ¿viste? ¿Sobre? De todo un poco, porque es novela de fantasía y qué sé yo, ¿viste? Este último que lanzó, que se llama Cumple 15 o Cumpleaños 15, algo así, es un thriller, ¿viste? Y escribe en el idioma para los chicos de hoy en día, porque yo lo guío así rápido, ¿viste? Y habla en el léxico que hablan los jóvenes hoy en día. Y hizo la presentación en el auditorio principal. Ajá. Viste que el auditorio ahí, yo no lo conocía, tiene capacidad para 1000 personas. Lleno estaba, loco. Lleno. De los cuales habremos sido, ponerle 300 padres, los otros 700, todos pibes de la edad de Lucía, de Lucía, mirá lo que digo. Lucía es mi, Lucía ¿No cambié de familia? No, pero es que Lucía es mi ¿Por la duda? No, es que Lucía es mi hija mayor. Bueno. Pero son de la edad de Emilia, o sea, todos pibes de 15 años, 16, 17, o sea, todos chicos jóvenes, ¿viste? Y que lean eso, pero me llamó, pero me volví tan feliz de verlo, ¿viste? No todo está perdido. No, eso te da esperanza todavía. Muy bueno. Vos me sabés que encantó. lo estaba mirando el noticiero y veo por ahí, estaba laburando y tenía prendido. Mira, por ahí veo un nenito de 10 años y dice: hey, saludo para mi abuelo de Nogoyá. Nogoyá, dije yo, ¿quién me de acá? Miro, sí, un saludo, dice, para Cachito y para Angélica de Nogoyá. Ajá. Yo dije, ¿quién es Cachito? El Cacho, chaval. Yo digo, me Puede sonó ser. el nombre. Puede ser Cacho Chaboni. Sí, eran ellos, así que El neto. se lo grabé, se lo mandé, así que estaban ahí el mismo día que estaban. Andaba neto ahí. Sí, Andaba ahí. la cantidad de gente que había. Los jóvenes, increíble. eso es muy... Por Dios. Eso es muy... Qué Yo tengo emoción. una pequeña anécdota para aportar, que no va a aportar nada, pero sí. Pero a aporte nosotros- no drama. A nosotros de gurises nos llevaban a la Feria del Libro, en la escuela. Sí. El Colegio San Miguel nos llevaba. Yo no me acuerdo que me haya llevado al colegio. Bueno, pero Capaz vos que tenés falté. 10 años menos que yo. Sí, Capaz bueno, que ya ahí sí, no, sí. no había plata, capaz en ese momento. Pensar en un libro Ya estaba Javier y no había plata, ¿sí vos? Pero vos sabés que estuvimos, fue en primaria, me acuerdo. Estuvimos ahí en la rural y de repente yo veo algo con mis compañeros icónicos, que se veía un edificio a lo lejos, que es el edificio redondo de la Fiat. Ajá. Claro, Y le el di- rulero. ¿Eh? El rulero, el de Claro. Sebel, Y le digo yo, Sebel. claro, imagínate hace años. de fue. Macri. Y le digo yo, había sido lo de la embajada. Claro. Había sido 2 meses antes, y yo le digo a los gurises, mirá, porque yo me acuerdo que cuando pusieron la bomba en la embajada, me acuerdo del programa de Mauro Viale, que salía humo, el titular era, yo era gurí, pero el titular era, pusieron una bomba, que este otro, se veía la columna de humo, y al lado del edificio. Y a mí me quedó.
el edificio ese de FIA de Sebel, que era, no sé si de Macri, no sé qué. Sí. Pero bueno, la cuestión es que estábamos con los gurises en la rueda y le digo, miren, ese es el edificio, debemos estar cerca de la embajada. Estábamos como 20 cuadras, qué sé yo. 20 cuadras de allá, que viste lo que patear las cuadras de Buenos Aires. Sí, pero viste que a mí me pasa algo también. Te cierro, y nos escapamos. Ajá. Nos fuimos a ver con mis compañeros, con 4 o 5, nos escapamos del evento de la Feria del Libro y preguntando, viste que antes se podía. Nos fuimos a ver y la verdad que era desolador ver, porque cuando vuelan de cuajo. Sí. De nada. O sea, bueno, tengo para contar las entradas en 11, frente a la Plaza Miserere. ¿Te acordás de la discoteca? No se me viene a la cabeza, que se quemó. Estaba Callejeros adentro. Sí. ¿Cómo era? Sí, no me acuerdo. Pero bueno, también la abrieron para que entráramos, nos escapamos, la abrieron para que entráramos y el olor a muerte adentro, a incendio, ver zapatos de los chicos. Pero bueno. Pero no tenías 12 años ahí. Sí, no, capaz que estábamos amigo. en primero, segundo año, habrá sido. Éramos muy vagos y nos escapábamos. Viste, vos te tocó conocerla de grande. Yo vivía en Buenos Nosotros Aires en lo- esa época y tenemos buena Lo edad. conocimos de gurises. Sí, a mí lo que me pasa con Buenos Aires es que viste que nosotros que somos bien del interior, yo que Claro. voy bastante poco, vos escuchás los noticieros y nos fuimos re de tema, pero bueno, perdón. Es que viste que vos Estábamos agarrás y los- te dicen, sí, estuvimos, qué sé yo, ponerle acá, estamos en la protesta en Casa Rosada, qué sé yo, y después se traslada esto de acá para tal o cual lado y vos te parece que son distancias tan largas y en realidad viste que es todo acá al ladito, son 20 cuadras la redonda, en 20 cuadras tenés todo. Nosotros Sí, nos parece sí, que es un mundo de lejos. Claro. Y vos tenés Casa Rosada acá y te dicen, sí, porque en Puerto Madre vos decís, será por allá y Puerto Madre cruzar la calle. Claro. Claro. Conociste Casa Rosada, el fondo, la Claro. parte de atrás de Casa Rosada. Por eso, la pero verdad. es más, yo cruzado por Casa Rosada, nunca lo asocié en mi cabeza mentalmente que estaba al lado de Puerto Madre, entonces crucé un montón de veces sí por Casa Rosada. Y bueno, viste que vos vas a hacer 2 o 3 vueltas, yo dices, vamos a Puerto Madre, listo, otra vez el auto por allá y resulta que estaba al lado. Sí, sí. Claro, Es a cruzando. mí me pasó eso. Cuando Y- me fui a vivir a Buenos Aires, alquilamos lo primero que cobré, el primer laburito, me fui a vivir a una pensión. Al lado, ¿viste la Fundación Favaloro, que está por Belgrano? A la vuelta, ahí por Venezuela. Y estaba a 4 cuadras del Congreso. Ah, Y estaba a 5 o 6 cuadras ahí de la 9 de julio y estaba... Y yo decía, está todo acá, ¿viste? ¿Está a todos lados? sí, Pero sí. para la gente era lejos eso. Sí, sí, sí. De todas formas hay que tener una billetera grande en Buenos Sí, Aires. por está supuesto. carísimo. No, No es para nosotros. Está Por muy caro. supuesto. Bueno, volvamos a la senda, Nos- doctor. nos fuimos. ¿Qué Nos fuimos trajo al tema. para hoy? Yo quería que hablemos algo de generalidades de anestesia. Ujú. ¿Viste? ¿Y por qué anestesia? Justamente ¿Nos están porque anestesiando ¿por qué el de algún motivo lado? de la anestesia? Porque viste que la gente me ha pasado muchas veces en el consultorio que dice, no, yo quiero que me duerman. Porque estoy muy nervioso, que yo. Y las anestesias no. Primero que, a ver, vamos a hablar generalidades, como siempre, no vamos a hablar de los efectos de la farmacocinética y la farmacodinamia de las drogas, porque no es el caso, sino Bien. que la idea es bajarlo para que la gente más Lo o menos nos entienda. entienda. Sí. Eso primero. Segundo, siempre hay que tener en cuenta que las anestesias todas tienen sus posibles consecuencias y o complicaciones, y algunas más y otras menos. Las complicaciones pueden llegar a ser complejas, si se quiere la redundancia. Entonces, bueno, hablemos así en generalidad para que la gente no lo tome tan a la ligera, viste, a la tremenda. No, yo me tengo que hacer, qué sé yo, ponerle, pues, si me tengo que hacer una hernioplastia, no, pero yo quiero que me duerman. No, pará, eso tiene otra indicación. No, pero yo quiero que me duerma porque no quiero sufrir nada, no sé qué. Bueno, para más o menos tener una Dale, idea. me gusta. Entonces, ¿qué es la anestesia? Primero, la anestesia es la ausencia de la sensibilidad de un territorio del organismo, ¿sí? En su totalidad. O sea, ausencia de sensibilidad. Y la analgesia, que es parecido, en realidad es el bloqueo de la sensibilidad al dolor. Entonces vos podés anestesiar a un paciente. Entiendo. No lo había pensado. Uno es cortar el dolor y el otro no sentís nada. El uno yo lo duermo, Claro, ¿se entiende? claro. La anestesia yo al paciente lo duermo, no siente absolutamente nada. Y en el otro yo le bloqueo el dolor. Claro. Entonces una cosa es la anestesia, otra cosa es la analgesia. Ujú. ¿Está? Sí. Bueno, el dolor se transmite, vos tenés receptores para el dolor en todas partes del organismo, mayormente en la piel, en la mucosa, todo. De ahí se transmite a través de los nervios, ¿sí?
hacia la médula, Ujú. de la médula sube por el tálamo hasta la corteza cerebral, que es donde nosotros logramos elaborar el concepto de dolor, Claro. elaborar conscientemente el concepto de dolor. ¿Me siguen hasta Sí, ahí más o menos? Perdón, pero Sí. ¿cuándo identifica tu cerebro que es dolor? Cuando llega la transmisión del Claro, nervio. Porque esa corte es en la sinapsis ¿dónde es que se corta por la analgesia? Por Bueno, ejemplo? eso es lo que vamos a hablar. Dale, me gusta. Entonces vos tenés, Ya me perdí y estamos empezando. Claro, Bueno, porque vos tenés las haga neuronas. dedo, si se perdió, haga dedo. Las neuronas se comunican entre sí. Yo no sé si se corta Mirá, ahí o se corta pero- antes. No sé si mis neuronas se comunican. No sé Espera. si hay más de una. ¿Eh? Ah, Ya un montón. Bueno, ya, bueno, está. Pero pará, No te te lo voy a- quedo. te lo voy a- no, te lo voy a poner un ejemplo gráfico porque me gusta ser bastante gráfico para que Meta. nos entienda más fácil. Vamos a hacer de cuenta que el sistema nervioso son cables que Ah. llevan corriente. En este caso llevan un estímulo. Entonces vos tenés el receptor, que sería el receptor del dolor, un receptor nociceptivo, vamos a suponer en la palma de la mano. De ahí del receptor, ¿sí?, sale un cable que va hasta la médula. Ahí hay una sinapsis, como dijo acá mi amigo, una conexión, como si te fuera, qué sé yo, un disyuntor, ponele para que vos me entiendas siguiendo el mismo ejemplo, y de ahí parte otro cable, que sería por el tálamo, a través de la médula hasta el cerebro, donde hay otro disyuntor, y eso lo transmite a la corteza. ¿Me seguís hasta ahí? Ajá. Bien. Entonces, la transmisión del dolor, que sería una transmisión eléctrica, pone que en el fondo es una transmisión eléctrica, va desde el receptor, hace sinapsis en la médula, médula. de ahí hace sinapsis en el tálamo y de ahí hace sinapsis en la corteza. Entonces, uno puede tener diferentes niveles donde yo puedo bloquear ahí el va. dolor. Vamos nomás. Entonces yo puedo bloquearlo con anestesia local, Bien. que infiltro localmente, valga la redundancia, donde yo tengo el receptor nociceptivo del dolor. ¿Estamos? La palma de la mano. Ponele. Como dijiste recién. Ponele. Ujú. ¿Está? Vamos a suponer yo tengo una lesión en esta parte del dedo, en la base del dedo, yo lo puedo infiltrar ahí localmente. Ujú. Con el dedo viene justamente bueno la aclaración, porque yo puedo hacerlo local, lo infiltro por debajo de la lesión. También puedo hacer un bloqueo loco-regional. En vez de bloquear, suponete, solo la lesión por debajo, infiltro el nervio que viene por la cara externa y por la cara interna del dedo, por ejemplo. Estaba con un poquito de anestesia y yo ya ahí anestesié o bloqueé el dolor en el dedo. Claro. Sí, sí, sí. Fíjate que en este caso estamos hablando de analgesia en realidad, ¿no es cierto? Ujú. Porque yo no dormía al paciente, No, no, no. pero sí que lo bloqueé. Estamos. ¿Eso se usa para cirugías menores, perdón? Claro, sí. Te Para ponen una- un punto, sacan Ponele, una un verruguita, lunar, lo que sea, un lo que lunar, sea. claro. Después yo puedo hacer un bloqueo loco-regional. Yo podría bloquear el plexo nervioso que me da la sensibilidad de todo el brazo, no solo del dedo o no solo de una partecita de la piel. Ah, mira. ¿Está? Entonces eso ya normalmente se hace. ¿Dónde va ahí? ¿En qué parte va ahí? ¿En dónde? Vos por eso se hace normalmente ecoguiado, se hace con un ecógrafo, vos buscás el plexo nervioso, que Ah. sería, ¿me entendés? El plexo del brazo, Sí, por sí, sí, ejemplo, sí, sí. está el plexo de la pierna, yo lo busco con el ecógrafo, infiltro ahí esa zona y yo duermo el brazo entero. Ujú, ujú. Ah, ¿Me Sí, siguen sí, hasta sí, ahí? sí, sí. Sí. Mirá, Eh, nunca me había imaginado eso. Eso sería el bloqueo del neuroeje, que también podría ser un ejemplo de eso, el bloqueo que vos haces de la peridural. Sí. Yo ahí lo que hago es en realidad ingreso por un punto que normalmente es a nivel de la segunda lumbar, de la segunda vértebra lumbar entre los discos, infiltro ahí y yo duermo de la cintura para abajo. Ujú. ¿Está? Es un bloqueo loco regional también. Eso se hace mucho en la cesárea. Se hace mucho en la cesárea, se hace Porque mucho en la necesitas cirugía. el paciente despierto, no lo necesitas. Claro, se hace mucho en la cesárea, sí, se hace mucho en las cirugías que son de mi abdomen inferior, se puede hacer para las hernias inguinales también, ¿viste? Para alguna cirugía de próstata, por ejemplo. O sea, yo bloqueo la sensibilidad del dolor desde el ombligo, ponele, para Sí. abajo. Vos tenés idea, vos, te lo pregunto personal.
Sí. ¿Vos tenés idea desde este tipo de anestesia hacia lo que vas a desarrollar, que es la general? ¿Te ha tocado hacer que te haya tenido una cirugía? Yo en mi Sí, persona, vos, sí. 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 Sí, sí. Es impresionante porque te desconoces. Yo te digo porque de la cintura para abajo me hicieron. Y desconoces todos tus miembros, no sabés qué diablo tenés ahí abajo, ¿viste? Porque no es tuyo, te tocás y no tenés Claro, sensibilidad. porque no tenés sensibilidad. Pero claro, es como que estás tocando a otra persona. Claro, ¿Viste? A ver, les digo porque me pasó. A mí me hicieron anestesia peridural y de repente me tocaba las piernas y yo decía, estas no son mis piernas. Claro. Parecía que estaba tocando a otra persona. ¿Entendés? Bueno, y después teníamos entonces ya pasando al otro nivel, la anestesia general, en donde vos ya bloqueas el tálamo, bloqueas la corteza y dormís a la persona por completo. Esa es jugadaza. Claro, ahí vos ya necesitas, al bloquear completamente a la persona, todos los receptores, no solo dormirlo, sino que además tienen inhibidores de la parte muscular y todo, necesitas que el paciente esté asistido por una máquina para que respire por él. Claro. Pero vale la aclaración, no sé si vos querés contarlo, que la anestesia general no es lo mismo que el sueño, veía yo una vez. Es como un estado de coma inducido, quizás. Lo que pasa es que, estamos hablando de dos cosas distintas. Una cuestión es el efecto de que vos buscás con drogas, por lo cual lo anestesia al paciente y tiene hasta que respirar una máquina por vos. Y otra cosa es el sueño. Vos en el sueño no tenés los bloqueos a nivel de la sensibilidad, entonces por más profundo que vos estés durmiendo, si alguien te pincha, el dolor lo vas a sentir. Claro, pero yo te digo porque lo relacionan con la conciencia. ¿Cuándo se pierde la conciencia? Pierde la conciencia prácticamente a las dos cosas, pero es inducido a la anestesia general y es mucho más potente, mucho más fuerte que lo que podría ser hasta el sueño REM. Digamos, pero ¿a qué te referís vos con perder la conciencia? Porque cuando uno duerme no pierde la conciencia. Porque vos sabés que, vos, claro, justamente, si lo estimulás al paciente se despierta, está consciente. ¿Sabés por qué? Porque en estos estudios, que no tienen nada que ver, pero SM, de experiencias cercanas a la muerte, que yo, relacionan tres cosas. La ida del cuerpo, la pérdida de la conciencia, verse desde afuera. Hay algunos fármacos que son disociativos. Que ahí está, que es lo que tienen los yanquis, el fentanilo, que los mata porque los disocia, digamos, y vos es como que te abandonás tu cuerpo, tu conciencia. No quiero que hablemos de droga, ¿no? No, justamente habíamos aclarado entrar, no vamos a hablar de la farmacocinética y farmacokinética de las drogas. Porque sí, pero digamos, dentro de la anestesia, ¿por qué te lo traigo? Vos tenés algunas drogas que te bloquean la sensibilidad al dolor, pero vos sos consciente. Sí. En otros tenés algunas que lo que te hacen es, vos el dolor lo vas a sentir, pero no vas a poder hablar. Esos son disociativos del todo, pero entonces ahí, viste, podrías tranquilamente no, me expreso mal, vos si usaras esa clase de anestésico solamente, porque la anestesia general se usan en combinación de varios cócteles de varias drogas, pero si vos usaras esto solo, por ejemplo, el paciente vos lo operás, el paciente sufre porque estaría sintiendo el dolor, pero no puede reaccionar y no puede decir nada. Claro. ¿Viste? Pero bueno. Una tortura. Sí, tal cual. Claro, pero ¿por qué? Por eso, porque la anestesia general tiene la etapa de la analgesia y también la etapa de dormirlo, digamos, ¿no es cierto? Es compleja. ¿Sí? Entonces habíamos hablado de las anestesias regionales, que son los bloqueos, dijimos, que vos infiltrás por debajo de la lesión, o infiltrás un nervio, o infiltrás un plexo. ¿Qué complicaciones puedes llegar a tener ahí? Las complicaciones son mínimas, ¿no es cierto? Porque las dosis que vos utilizás son bajas, pero accidentalmente podrías pinchar un nervio o podrías pinchar un vaso. Claro. Entonces nosotros cuando hacemos una anestesia locorregional, normalmente siempre que hacemos, antes de instilar la medicación, aspiramos con la aguja para estar seguro de que no estamos dentro de un vaso. Claro. Porque además si lo instilamos dentro de un vaso, corre el riesgo de que el efecto no sea locorregional, sino que se vuelva sistémico y después tenés complicaciones que puede ser una arritmia y un montón de cosas. Claro. ¿Estamos? Después tenés los bloqueos que pueden ser, como dijimos, la peridural, la espinal, la intrarraquídea, o como varios, ¿no es cierto? Lo cual yo ingreso a nivel de la columna, normalmente a nivel de la segunda lumbar, para abajo, para no lesionar la médula. ¿Cómo hacen?
Y saben, los anestesistas Porque saben. para Por eso pegarle... cobran tanta plata, boludo. Pero pará. ¿Por qué pensás que cobran lo que cobran? Para explicarle a la gente, o sea, te hacen sentar de una manera, te van Sí, tocando obviamente, entre vos- las vértebras vos- y ¡tac! Le pegan entre vértebras y saben dónde... Porque lo que pasa es que anatómicamente hablando, los seres humanos somos todos, exceptuando las obvias excepciones, si valga la redundancia, estamos todos constituidos igual. Entonces vos tenés ciertos reparos anatómicos por los cuales vos sabés que a esta altura, tocando las espinas ilíacas, sentado el paciente de espalda a vos, hecho una bolita, porque se le pide que haga una sí. bolita, vos buscás la espina ilíaca, sabés a esa altura a la altura qué vértebras traes, tocas y vas buscando la que vos necesitas de entrar, y ahí ingresás a hacer el bloqueo peridural. ¿Está? Obviamente que para estar seguro además también de que están en el lugar donde tienen que estar, aspiran, se obtiene líquido bien transparente, ¿está? Que sería el líquido de la médula, y cuando estás seguro que estás en el lugar porque instilaste el líquido, ahí recién ingresás con la anestesia. Claro. ¿Está? También podrías hacer una epidural o peridural. Ahí vos para ingresar a la médula, para que me entiendas, Pablo, vos que entendés un poco menos de anatomía que yo, vos Burro tenés te que... dijo. No, Gracias. yo no le dije burro, le dije no instruido. A mí me lo... Ah, no es lo No mismo. es lo mismo. A mí cuando me lo explica con analogía de las casas, yo lo entiendo. Claro, Ya cuando porque no es maestro mayor de no obra, me ten en cuenta referencia eso. a una instalación de eléctrica, a una acción Cuando sanitaria. vos vas, Se cuando me complica. mirá, así, cuando vos vas, siguiendo tu analogía de las casas, cuando vos vas a ingresar al espacio epidural o peridural, o para, digamos, hacer la anestesia en la médula, ¿sí? Vos tenés que atravesar distintos revoques, que serían las capas de la dura madre, que es lo que rodea al sistema nervioso central. Ajá. Entonces, vos podés poner la anestesia por debajo del fino, por debajo del grueso o por dentro de la pared. ¿Me seguiste ahí más o menos? Sí, sí, sí. Entonces, de acuerdo al nivel en el donde vos vas a ingresar, estamos, de acuerdo a al nivel de la dura madre que vos atravesaste, vos, si ingresás en el espacio peridural, te permitiría que vos, el anestésico, lo puedas poner un poco más arriba, no solo de la L2 para abajo. Entonces ahí te permitiría que el bloqueo locorregional sea, vamos a suponer, desde el tórax hacia abajo. Claro. ¿Está? Para una colecistectomía, por Por decirte, una ejemplo, operación de claro, vesícula. Por ejemplo. Claro. Entonces eso ¿Por qué no me decís vesícula? ¿Para Claro. qué me decís colecistectomía. Claro. Que ya no se hace más, ya no los abren, los hacen con... No, ¿cómo que no se hace más? La Bueno, colecistectomía sí, se sigue si haciendo. tenés la vesícula hecha pelota, pero si no... Se sigue haciendo la colecistectomía. Vos De lo que otra manera. estás, me parece que te estás Método. mezclando ahí una cosa. Vos lo que estás queriendo decir es que no se hace más la cirugía a cielo abierto como Claro, se hacía con el tajo, exacto, sí. con la herida subcostal de Kocher, y se reemplazó y se hace la cirugía mediante... Sí, que te inflan ahora, ¿cómo es? ¿Qué Claro, se sí, llama? por eso, con Sí. láser, como le dice la gente, que en Ajá. realidad sería vos entrás por 3 puertos, Sí. cirugías mínimo invasivas, entras por 3 puertos, pero la cirugía adentro sigue siendo igual, Sí, no una sí, 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 colecistectomía. sí. Bueno, vale la pena aclarar, no tiene nada que ver, pero aclarar con lo que la mataron a Débora Volpin. Fue eso. ¿Te acordás de Débora Pérez Volpin? Sí, me acuerdo, la periodista Ajá. que en realidad sí y no, porque ella creo, si yo mal no recuerdo, que lo que le hicieron fue una endoscopía, si mal no recuerdo, y habían ingresado con un endoscopio rígido, si no recuerdo mal, vía ascendente, o sea, vía aérea, y habían perforado el esófago, si no recuerdo mal cómo Claro, fue el caso. claro. Bueno, no importa. Volvamos a la Sigue- cena, doc. siguiendo. Sí. De la anestesia general, esto de dormirlo al paciente, todo, vos tenés, y ahí toco muy por arriba, así para nombrarlo más o menos, ¿no? Tenés que usar, yo había dicho que tenés que usar un cóctel de drogas para la anestesia general, porque necesitas un analgésico para inhibir el dolor, algo que te duerma, un hipnótico, y después necesitas algo, un relajante muscular que Claro. facilite la cirugía. Entonces vos tenés un analgésico, ahí es donde entra el fentanilo, el remifentanilo, o sea, los opioides.
algo para inducir la hipnosis, que sería inducir el sueño, como puede ser el midazolam, el propofol, el famoso propofol, la quetiapina. Eso puede ser endovenoso, inhalatorio. Ajá. Está, y después el bloqueante que produce la relajación muscular, que Sí. es lo que te va a facilitar que vos puedas intubar al paciente y le va a facilitar al cirujano poder operar porque relaja el músculo, entonces Claro. te permite tener un buen campo quirúrgico. La succinilcolina, Ujú, el ujú. atracurio, el becuronio, todas esas cuestiones que son drogas, ¿no es cierto? Sí. Que después uno, normalmente la anestesia general que haces vos, dejás de instilar las drogas, el organismo solo lo empieza a lavar, incluso tenés fármacos que van a revertir el efecto de los, sobre todo de los neuromusculares, normalmente sí, para estimular que el paciente vuelva a respirar por sus propios medios, como la neostigmina y todo eso. Déjame cortito Sí. nomás, ¿eh? De las 3 funciones, las 4 que están, 3, 4, ¿cuáles son las más complicadas? Porque yo te digo, o las más jugadas que se juega el anestesista. Todo organismo distinto, ese cóctel es prueba de error, digamos, se la juega el anestesista. Pero, a ver, yo he Y lo que trabajado, pasa yo he que- trabajado en un sí, centro de salud lo que en pasa donde es que han viste tenido que- un paciente sí. cacheteándolo 6 horas para que se despierte y ¿cuál es el... Bueno, ahí ya estás entrando en las complicaciones que puede tener el propofol Ahí está. y la succinilcolina, qué sé yo, ¿me entendés? Que sería... Pero viste que hablaste de analgesia, hablaste de este... Claro, que depende de la tasa en la que uno lo lave, qué sé yo, puede tener algunas consecuencias a largo plazo que hacen que el paciente no termine de despertarse del todo. Por eso yo te decía que tenés fármacos que revierten el efecto, ¿viste? Eso es así, tal cual. Inclusive algunos pacientes quedan con algunas secuelas a largo plazo. Por eso yo decía, no es tan sencillo, no, bueno, dormime, no hay ningún problema. Claro. ¿Cierto? Pero te repregunto. Vos nombraste 3 o 4 cosas un fármaco para la analgesia, un fármaco para perder la conciencia, un fármaco para relajar los músculos. ¿Cuál es el complicado? ¿El de la conciencia? No, digamos? pero es que complicados son todos, porque Ah. si vos A ver, mirá, si no, seguí las noticias periodísticas. A ver, yo te nombré el analgésico para el dolor, el fentanilo. Sí. La famosa ruta del fentanilo, Sí. que sabés que no es ni joda. Después te nombré para la hipnosis, el midazolam, la El quetiapina. propofol, dijiste. El propofol, ¿me entendés? Que también sabés que hay un montón de... Sí. Pasó esto con los Sí, anestesistas acá hay un chico de acá, de Entre Ríos. de Buenos Aires, dijo Sí. Morombo. ¿Qué hace ese personaje? Ajá, bueno, ¿Entendés? sí. Entonces todo tiene su tasa de complicaciones probables y hay que manejarlo muy bien. Yo no me animaría a hacerlo, obviamente que no me animo porque no tengo la especialidad, y si me dijeran vos te animás a hacer la doc ahora, no, ni loco, porque no tengo la expertise, no tengo la experiencia para poderlo hacer, no tengo la formación. Pero eso es importantísimo lo que estás diciendo, porque a veces no se tiene en valor el juego del anestesista. Es sumamente Lo que importante. se juega, Es sumamente importante el por anestesista. supuesto. Por eso a veces un anestesista dice no están las condiciones, no se da anestesia. Bueno, Por verdad. yo la vez pasada te decía vos también, nosotros a veces lo que tenemos que hacer, y esto viene a lo que viene después, que nosotros tenemos que hacer una buena valoración prequirúrgica, sobre todo en lugares como el nuestro. Que nosotros no tenemos ni terapia intermedia Claro. ni terapia intensiva. Entonces vos tenés que hacer Minimizar una riesgos. valoración para minimizar los riesgos postquirúrgicos probables. Entonces para eso nosotros nos basamos en un montón de escalas dentro de lo que vos tenés que valorar prequirúrgicamente hablando, y ahora salimos un poquito de la anestesia, pero tiene que ver con la anestesia. Sí, por Claro. supuesto. Vos tenés que hacer el riesgo el riesgo ASA para nosotros es en base a las patologías que tiene el paciente, el contexto de la enfermedad actual, ¿sí? El riesgo de las complicaciones postoperatorias que puede tener el paciente. Entonces vos acá, en un lugar como nuestro, ASA 1, ASA 2 para la escala nuestra, lo podemos operar acá. 3, ¿ASA 2 dijiste? ASA 1, ASA 2, hasta ASA 5, pero bueno, fuera de eso. 1 sí, 2 también, 3 si es urgencia, 4 y 5 no, acá no. Bien. ¿Se entiende? Bien. Y el 3 si es de elección, tampoco. Claro. Por eso dije, si es una urgencia, sí, si no, Claro, no. claro. Vos después tenés que evaluar además el riesgo cardiovascular. A ver si el paciente tiene alguna arritmia, si es un paciente hipertenso severo, si tiene algún bloqueo, si tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces todo eso tenés que evaluarlo, por eso pedimos siempre una evaluación
quirúrgica del cardiólogo que nos diga. Y en lo traumático y urgente, te la jugás ahí. Lo traumático y urgente es otro tema. Ahí te la jugás. Tenés que administrar anestesia y... Sí. Si el paciente está en riesgo de vida... Claro, pero si el paciente está en condiciones de soportar el traslado de acá a Paraná, que es 1 hora y media, estamos hablando de lo público, o 1 hora si es acá el spot, si el paciente está en condiciones de soportar el traslado, yo lo traslado. Bien. ¿Está? Habrá quien no y dirá, no lo operamos acá, eso ya es una cuestión, pero si el paciente está en condiciones de soportar el traslado y es una cirugía de extrema urgencia... A ver, no porque, vamos a aclarárselo a la gente, no porque no quieras operar, no porque te saques el paciente de encima, no porque no tengas la expertise para operar, sino porque quizás en alguna posible complicación, el San Martín, por ejemplo, tiene terapia intensiva, tiene esto, tiene lo otro, ¿es algo por ahí? Porque a veces critica mucho tanto el traslado, ¿viste? Hay un principio en la medicina que habla que primero non cero, o sea, primero no hacer daño. Entonces, si tiene que primar ese principio que siempre tiene que primar, yo tengo que pensar que el paciente se puede complicar. Yo siempre uso el mismo ejemplo para decir a mis pacientes. Si las cosas salen bien, somos todos Gardel. No pasa nada. Claro. Ahora, si el paciente se complicó, porque se puede complicar, ¿cómo hago yo para explicarle a la familia? Che, mirá, se complicó el paciente, ¿y por qué no lo trasladaste antes? Y tenés razón. Claro. Sí. Entonces vos tenés que hacer una evaluación de riesgo. Para eso tú justamente esto que estábamos hablando, todo lo que uno va evaluando, estamos para decir, bueno, tiene una tasa de complicaciones de, vamos a poner un ejemplo, de un 10%, y mandalo. Claro. Porque la tasa de complicaciones de un 10% es de cada 100, 10 se te complican. ¿Y para qué te va a arriesgar de que justo el que vos va a operar sea uno de esos 10? Claro. Entiendo. Eso se habla con la familia, se decide en conjunto, la decisión la toman ustedes como médicos. La decisión la toma el médico, pero lo tiene que consensuar con la familia siempre, obvio. Sí. Digo, porque decís vos esto, después pasan estas cosas, y vos no, ¿por qué no hicieron esto? Porque los reclamos cuando salen malas cosas, ¿viste? Después vienen los reclamos y las culpas, pero... Está bien, pero ustedes tienen una potestad por encima del acuerdo, del consenso de la familia, cuando la situación lo amerita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se te está muriendo un paciente? Obvio. Y ordenar el traslado Obvio. y chao. Obvio. No lo vas a hablar Vos tanto siempre con la vas familia. en casos de extrema urgencia, la decisión recae sobre el equipo. ¿Está? Inclusive vos, hay circunstancias en las cuales, vamos a poner un ejemplo extremo, vos estás en la guardia, te entra un paciente chocado por un accidente en vía pública con un traumatismo severo, no tenés ningún familiar al lado y necesitas operarlo. Urgente porque se muere el paciente. En esa circunstancia, ni siquiera tenés consentimiento informado. Nada, ni para la anestesia. Claro. No, ¿por qué? Y porque no tenés, porque vos normalmente para operar a un paciente necesitas el consentimiento de que el paciente te dé el ok de que lo podés operar. ¿Se entiende? Si el paciente no está en condiciones, te lo tiene que dar la familia. Claro. Ahora, vamos a este ejemplo que decíamos recién. Vos te cae un paciente accidentado, no tenés ningún familiar a mano, el paciente se te está muriendo, el paciente no está en condiciones de firmar porque está inconsciente, vos lo operás igual aunque no tengas el consentimiento. ¿Está? Porque no puedo esperar a que venga el familiar porque se me muere. Pero desde el punto de vista de la ley te habilita vos. Sí, eso. en esos casos sí. Bien. ¿Está? Bien. Nos quedamos en riesgo cardiológico recién. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Dijimos, hay que ver si el paciente tiene una arritmia, si el paciente es hipertenso severo, si tiene una fibrilación auricular, si tiene un bloqueo de ramas, si tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Está? Todas patologías del corazón. Claro, tenés que ver si tenía patologías previas, porque no es lo mismo un paciente con un corazón sano que un paciente con un corazón con un stem o con un infarto. Todo eso tenés que evaluarlo. Tenés que ver el riesgo quirúrgico también. Tenés que evaluar la cirugía que vos le vas a hacer, porque tenés cirugía de baja complejidad, de mediana complejidad, de alta complejidad, o sea, cirugías grandes, es lo mismo, ¿no es cierto? Porque el paciente, vamos a los ejemplos, no es lo mismo que yo opere un diabético descompensado que le tengo que sacar, por ejemplo, un dedo, ¿no es cierto?, a que yo tenga que hacerle una amputación mayor.
¿no es cierto? El riesgo de la cirugía en sí es mucho más grande en la amputación mayor que en amputarle un dedo. Es una obviedad claro. lo que estoy diciendo, sí, es No, una obviedad, pero sí. pero tenés que evaluarlo en el momento. Claro. Entonces, en base a la cirugía que vos vas a hacer, que también lo evaluás en el contexto en el que estás, sabes, este paciente lo puedo operar acá o no lo puedo operar acá. Tenés que evaluar el riesgo Sí. respiratorio también, Claro. ¿no es cierto? No es lo mismo un paciente que no fumó nunca a un paciente que fumó, Con EPOC, por ejemplo. con un EPOC, con un asma severo, Ajá. ¿está? Con una enfermedad fibroquística pulmonar. Siempre tenés que hacerle una evaluación Claro. pulmonar también. En algunos casos, si el paciente normalmente, vamos a suponer, es un paciente sano, que no tiene patologías pulmonares, todo, podés no hacerle algunas cosas, podés obviar tal vez, mandarlo al neumonólogo. Claro. Pero si el paciente vos ya sabés que tiene, por ejemplo, en el caso tuyo, Loco. no lo hago personal, pero vos fumás, si yo te tuviera Enfermedad que- pulmonar obstructiva crónica. Claro, si yo te EPOC. tuviera que operar a vos, antes de operarte tengo que decirte, che, no, vos tenés que ir al neumonólogo, que el neumonólogo me dé el ok que vos te O podés sea que operar no me acá. puedo operar con mi amigo, No. porque no me va a hacer la gamba. Me va a mandar al frente igual. Escúchame, algo ¿De de qué te sentido quiere común. operar? Algo de sentido común. No sabemos. ¿Cómo va a ser No, esa Escúchame, y la mira. otra que nos queda para terminar Sí, el tema sí. de los riesgos Dale. que evaluamos sería el riesgo de hemorrágico, porque los pacientes pueden estar, por ejemplo, anticoagulados, puede tener alguna enfermedad sanguínea que favorezca la hemorragia, entonces bueno, todo eso uno tiene que tener el parámetro, para eso viste que vos le pedís laboratorios con Sí, cardiogramas sí, y toda la cuestión para estar meramente encuadrado en algo que En vos los te valores permite normales, decir, claro. bueno, acá en Nogoyá, con las limitaciones físicas y técnicas que tenemos, lo podemos operar someramente tranquilo. Esto no implica que no se te pueda Ahí voy. Pará. complicar. Sí, ahí voy. Quiero hacerte una pregunta de sentido común. Todo Sí. esto, Sí. que estás evaluando riesgos, todo, en la medicina, Sí. ¿es como la matemática? ¿Es uno más No, uno? ¿O hay no. imponderables? Fuera No. de todo lo que dijiste, se pueden alinear los astros y salió mal. Sí, tal cual, ese es el tema. Vos en biología o en medicina, si se quiere, 1 más 1 te puede dar 2. La mayoría de las veces te da 2. Pero a veces te da 3, a veces te da 8, a veces te da -4. Entonces O sea que vos puede fallar, dijo Tuzán. puede fallar. Ya. Entonces nosotros todo esto que hacemos de evaluaciones para tratar de minimizar el riesgo y tratar de minimizar los errores. Después la biología juega su papel preponderante y vos tenés un paciente que no tenía ninguna complicación cardiológica, no tenía ninguna complicación neumonológica, ninguna absolutamente Y se te nada de muere, nada, y se te muere. y lo metiste Sí. al quirófano, lo anestesiaste, el tipo te hizo una arritmia severa, no lo pudiste sacar y bueno, Claro. pero vos tenés el aval que previamente le habías hecho todos los estudios y el paciente no tenía en teoría ninguna complicación que pudiera llegar a sucederle. Claro, sí. Después los imponderables en Sí, biología sí, sucede, sí, obvio. sí, exacto. ¿Está? Pero bueno, más o menos para que creo que ahí más o Ahí menos está. nos orientamos, creo, ¿no? Muy buena ¿Qué su dice usted? Hay que tener columna, cuidado. doctor Luciano Hay que Juárez. ser anestesista. Se metió en un lugar Esa en parte donde... está buena. No por Sí. la parte Bueno, monetaria. también... Claro, por eso. Sí, el anestesista... ¿entendés? Yo Anda- creo que es uno de los que más cobra en una cirugía. Pero se juega la vida, se juega la reputación. No se te despierta un No es que tipo, esté se pensando te en el muere. film metal, pero ¿Y qué son le va- A ver, tiempo- pero él lo decía, no todos, pero aparte en lo que es psicotrópico, no todos respondemos de la misma manera. Vos te estás jugando si es 1 centímetro, 1,5 centímetros, 1,2 centímetros, y ese 1,2 centímetros te pasaste en 0,2 y lo pasás para el otro lado. ¿Entendés? Es un riesgo que tiene la Sí, las dosis se calculan en base al peso del paciente, todo, ¿viste? Claro. En base a la función renal, vos tenés que calcular cuánta dosis le vas a hacer, cómo va el clearance que tiene el paciente, de acuerdo, digamos, cómo va a limpiar, cómo va a lavar las drogas después en el organismo, todo eso te llevan a que ellos hacen todo un cálculo previo para decir, bueno, a este paciente le pongo tanta cantidad de anestésico o tanta. Eso está todo nomenclado y reglado y está bien que así sea y así tiene que ser, obvio. Vos sos cirujano. Ajá. Te ha tocado, yo, digamos como para ir cerrando la columna, un homenaje grande, un saludo grande a un excelente pediatra, pero también muy buen anestesista, ¿sí? El doctor César Cinturión. Sí, César, me imaginé que... Cascarrabia, César. Y Dieguito, Diego ¿Vos sabés que, Diego vos sabés González, que, vos es sabés una que siempre eminencia. me han dicho eso, que el doctor... Le A voy mí a, me sacar cagaba le voy a pedo. sacar el cuero total, no Ah, está, así que Sí, no hay sí, problema. sí.
que siempre me han dicho de que César era así, bastante cascarrabia. Se ve que yo lo debo haber agarrado ya en una época en la cual... Cansado. Claro, porque ya lo agarré grande, entonces no lo encontré cascarrabia. Claro. ¿Viste? No lo encontré Y cascarrabia. Diego, También una me, vez- también me han contado de algunos cirujanos que en la cirugía te agarraban de bote equivocada con la tijera más grande del niño, ¡tum! Por la mano para que aprenda. Sí, sí. También operé con ese doctor y nunca me pasó eso, ¿viste? O sea, se ve que los debo haber Bueno, agarrado. o hacía bien los deberes también. Y párrafo aparte, uno a veces cuando entra en quirófano, lo voy a decir literal, como lo diría Fontana Rosa, entra cagado hasta las patas. Más si va con una peridural de ahí para arriba, ¿no? O sea, de una anestesia de la cintura para abajo para arriba. Y estos guachos, todo el equipo, el cirujano, el ayudante, el anestesista, la instrumenta, porque, viste, anoche me comí unos ñoquis y vos estás ahí. Porque sucede. Ellos entre ellos están, viste, como que si, no sé, está en una... Y uno está ahí que se le frunce el que te dije y los escuchás hablar, pero los escuchás hablar a ellos con tanta confianza de cosas cotidianas que sí, bueno, me entrego. Listo. Lo último Lo que, que voy a pasa es que escuchar, che, lo último que voy a escuchar es que se me pasó la salsa de los ñoquis. Lo que pasa es que también tiene que ver con que uno intentás relajar también ahí. Por eso te digo, Inconscientemente por eso. en el Sí, acto sí, quirúrgico relajás para que no sea todo... Sí. Es inconsciente, ¿no? Y no. después también, porque yo los he visto cuando van a la sala, que está contigo al quirófano, que ahí se juntan a tomar café y hablar después que termina la cirugía, y ahí también baja un montón, digamos. Ustedes son gente muy sociable. Yo los conozco de adentro a los doctores. Luchito, linda columna la de hoy. Ha sido un placer. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Bueno, vamos a las rotativas, ya lo vamos a llamar a Martín. Martín, que nos estaba diciendo si lo podíamos llamar, pero vamos a pasar las rotativas del mediodía y después vamos con Martín Motroni.